Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. He sacado dos cartas del oráculo de los sueños. Tienes la carta de dientes y la carta cascada. Te las enseño aquí. Dicen que estás en una transición de tu vida, Sagitario, que te lanzas por descontrol de emociones. Siento que te lanzas a algo en el amor, sin pensarlo, sin dudarlo, como que no le vas a dar vueltas. Tomas una decisión por por una transición, un cambio de ciclo importante que estás pasando. Puede ser que hayas dejado una relación y estés comenzando otra. Hay algo que pasa en tu vida, en la parte emocional, hay un gran cambio, Sagitario, y siento como cuando alguien se deja llevar por lo que está sintiendo, así te siento. Es una semana importante en las emociones. Vamos a ver tus cartas del oráculo. Vamos a ver, voy a sacarte dos cartas. Ahora haremos lo que es la canalización con la bola de cristal y pasamos a la lectura de tarot. Vamos a ver, Sagitario, tus cartas de la semana, ¿cuáles son? Una idea maravillosa, estás teniendo una idea durante esa semana, muy buena idea y la naturaleza te necesita. Siento un cambio de vibración total en ti. Puede ser que tengas un cambio emocional. Mira, puede ser que tengas un cambio emocional y ese cambio emocional que estás teniendo es el que te lleva a este cambio de vibración. Te lo digo porque la carta de atrás, la carta que se queda justo detrás en el corte es Ángel de la Tormenta. Esa carta aparece cuando hay un gran choque de energías en tu vida, un descontrol en tu vida. Y siento como que de pronto algo cambia esta semana, Sagitario. Algo pasa, hay un choque de energías que se va, se elimina de tu vida. No sé si has hecho algo para eliminarlo. Puede ser que hayas dejado atrás a alguien, a una persona. O puede ser que hayas hecho algún tipo de limpieza energética para ti. También podría ser. Siento mucho eso, ¿eh? No sé si habéis hecho algún tipo de limpieza energética, posiblemente, algunos. Vamos a ver, Sagitario, voy a canalizar los mensajes importantes para ti con la bola de cristal, con tus guías. Veo un cambio, Sagitario, dentro de un hogar. Puede ser que hayas cambiado algo en tu hogar. También puede ser que hayas hecho una limpieza en tu hogar o hayas tenido una mudanza. También veo como alguien que se marcha de un sitio hacia otro. Hay una persona importante para ti a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel afectivo. Eso puede ser un familiar, puede ser una relación sentimental. Es alguien muy importante en tu vida. Esa persona me la muestran acercándose hacia ti. Viene hacia ti esa persona, Sagitario. Dicen también los guías que estás conectando con algo en tu interior que tiene que ver con una vocación. Siento un cambio laboral en tu vida, siento un cambio económico, pero ese cambio económico parece como que puede venir dado sobre todo por un cambio laboral. Has cambiado algo en tu vida, puede ser que vayas a entrar, perdón, hayas no, porque es la lectura para esta semana. Puede ser que vayas a entrar a trabajar en algo diferente. Puede ser también que estés iniciando tú algún tipo de proyecto laboral, Sagitario, ¿vale? Así que vamos ahora con la lectura de tarot y miramos todo esto, miramos todo este cambio que te viene. Siento cambio en todos los sentidos, ¿vale? Pero sobre todo
Mira, me dice un mensaje los guías ahora mismo. Sobre todo, Sagitario, ten en cuenta que tu exterior ha cambiado, o sea, tus cambios que te vienen, tanto en el amor como en el trabajo, vienen dados por un cambio interior que tú has hecho. Bien, vamos a continuar, vamos a sacar las cartas de tarot, Sagitario, vamos a ver ese cambio, esos cambios, mejor dicho, tanto en el trabajo como en relaciones afectivas. La carta del 4 de oros te puede hablar de algo que tienes guardado, puede ser ahorros económicos y puede ser también algo sentimental, ¿no? Algo en tu parte emocional. Algo está en tu interior. Victoria, Sagitario, con el 6 de bastos. Esa carta te habla de triunfos en todos los sentidos. 8 de copas, 5 de bastos. Has pasado una etapa de mucho conflicto, ¿eh? Hace oros. Ahora se abre una puerta muy, muy importante para ti. Y rey de espadas. Siento, mira, cambio emocional, cambio mental, cambio laboral y cambio en el amor en tu vida. No sé lo que habrás hecho, Sagitario, pero algo has tenido que hacer. Algo has tenido que hacer, ¿vale? Y para otros puede ser que sea justamente esta semana cuando os deis cuenta que hay algo que tienes que cambiar y tu vida en ese momento va a mejorar en todos los aspectos, en todos los sentidos. ¿Bien? Comenzamos por la carta del 6 de bastos. Esa carta te puede hablar desde trabajo, proyectos que están en tu mente que quieres conseguir, triunfos en todo tipo de aspecto personal. Por ejemplo, algún cambio personal tuyo, algo que tú quieras atraer a tu vida, ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea un éxito en general, ¿no? En algo que a ti te interesa. Esta carta te habla de triunfos. Pero dejaste algo atrás. Esa carta habla de abandonar algo, marcharte, dejar algo atrás. Siento que diste de lado algo, o a alguien que veías que no te merecía la pena. Te traía conflicto, te traía desilusión. ¿Bien? Puede ser también que salieras de un trabajo, Sagitario, anterior, donde tenías esto, tenías conflicto, discusiones, contratiempos, había algo que estaba pasando en tu vida y siento como que tu vida empeoró en este último año, sobre todo empeoró cada vez más, ¿no? Era como que tú no sabías cómo salir de ese problema porque solamente veías que el problema se sumaba, se engrandecía cada vez más. Entonces dejaste atrás tanto conflictos como siento también un conflicto interior tuyo. Puede ser eso lo que tú has cambiado en tu interior, eso que dicen los guías que tú has dejado atrás. Y eso es lo que te ha abierto ahora esta puerta hacia el éxito. Esa carta te habla de inicios, cambio de ciclo, ese cambio de ciclo que yo veía al principio, que te dije, puede ser también un cambio en la parte emocional, cambios en la economía, ¿vale? Esa carta te habla en general de inicios, cambios que vienen de ciclos, ahora que comienzan, pero sobre todo está aspectada más en la parte económica, en la parte personal, en la parte material. Y la carta del Rey de Espadas, signos de Libra, Géminis y Acuario, te representa personas de signos de aire, puede ser también tu ascendente, tu luna o tu Venus. Esa carta te habla de claridad mental, tomar decisiones muy claras, ¿vale? Entonces que veo que con estas dos cartas tú tomas una decisión de elegir otro camino, ¿vale? Puede ser que te hayas marchado, como a mí me mostraban también, hayáis tenido algún cambio de vivienda
o hayas hecho un cambio interior en tu vivienda. Pero ha sido un cambio positivo. Bien. Vamos a ver, para los que estos cambios en la parte económica o laboral, y miramos después las relaciones afectivas con alguien, esa persona que se acercaba hacia ti, que venía hacia ti. Vamos a ver, Sagitario. La carta del emperador. Sí siento como que de pronto Sagitario sabe lo que quiere en su vida, sabe que quiere construir algo, ¿no? Esta carta aparece mucho cuando te habla de construir algo tú mismo, llevar un proyecto a cabo, iniciar una empresa. Dos de espadas, había algo que no veías, que te estaba molestando también, la carta del sol. Es como una apertura de visión, fíjate qué curioso, porque esta carta tiene los ojos vendados y la carta del sol te habla de claridad, visión clara sobre todo. ¿Vale? Entonces, siento como que has abierto los ojos, ¿no? De no saber qué hacer en tu vida, de pronto abres los ojos, aclaras tu mente y sabes perfectamente lo que quieres. Estás ilusionado por algo nuevo que ha venido o viene para ti. Te veo como cierta ilusión, tu mente proyectando un futuro laboral y económico nuevo. Rey de bastos, tu carta de fuego. Siento como que de no saber qué hacer, empiezas a saber todo, ¿vale? Aclaras tanto tu mente, abres tanto tus ojos que vas a ver realmente hacia dónde te quieres dirigir, hacia dónde quieres encaminar tu vida, ¿no? Estamos hablando en aspecto personal, laboral o económico o material. Yo siento como que puede ser que desde niños hubierais soñado con algo laboral, algo que sale de vosotros mismos, ¿no? Una vocación, me refiero. De pronto conectas con esa vocación y es la que te lleva a ese éxito, ¿no? Porque tú te das cuenta, a lo mejor, que llevando, vamos a poner mucho tiempo sin trabajo, de pronto te das cuenta que hay algo que te gusta hacer, hay algo que tú sabes hacer y hay algo que es tu vocación. Entonces, tienes ese gran cambio, pero aparte de que sea tu vocación, Sagitario, veo que esa vocación que te nace de tu interior, a la misma vez es la que te hace una recuperación emocional tuya. No sé por qué me muestran tanto una recuperación emocional. Siento que habéis pasado una etapa muy baja en la parte emocional. Bien por temas familiares, o bien por temas de amistades, o bien por temas sentimentales. Vamos ahora con la parte afectiva. Vamos a ver esa persona que venía hacia Sagitario. Ya os dije que podía ser familia, podía ser alguien en el amor. Cada uno de vosotros estáis esperando a alguien. Es una persona que tú estás esperando, me dicen los guías. No es alguien desconocido por ti. Puede ser que me hayan mostrado que esa persona venía hacia Sagitario porque esa persona está en otro lugar. Vale, se han caído estas cartas. Sí. Caballo de bastos. Esa persona está en otro lugar. Esa persona está lejos, ¿vale? Porque esa carta habla de viajes. Lejanía. La carta de la estrella, signo de Acuario, es una persona con quien tú tienes un lazo mágico, o al menos tú lo sientes así, que tienes un lazo mágico. La carta de la emperatriz es una persona, Sagitario, que te ha venido por destino. La carta de la justicia. Esta carta junto con la estrella te hablan de destino y de karma. Siento que el universo movió hilos para que tú te encontraras con esta persona. Siento que cuando llegó esta persona a tu vida fue algo mágico, ¿no? También la carta de la justicia representa, no sé si os lo he dicho antes, al signo de Libra.
Vamos a continuar. 10 de bastos, 3 de copas y 10 de copas. Siento que esa persona tenía que tomar una decisión o tú tenías que tomarla. También puede ser a la inversa, en espejo para algunos, ¿vale? Porque parece como que aquí alguien estaba soportando algo con lo que ya no aguantaba más. Y de hecho me dice los guías que es que no ha aguantado más. Ha soltado una carga que llevaba profunda. Una carga que puede ser emocional o puede ser una carga de otro tipo, ¿eh? Puede ser una carga familiar, puede ser una carga laboral, puede ser carga de muchos tipos, ¿no? Sea lo que sea, cada uno será algo diferente. ¿Sabéis qué carga es? Dice los guías que tú lo sabes. Esa persona ha soltado esa carga o la está soltando. Había una noticia inesperada. Siento que esa persona, Sagitario, la carga que tenía podía ser familiar. Algo estaba pasando, ¿vale? Porque estas dos cartas, esa carta te puede hablar de terceras personas, de que estaba con alguien más, o tú estabas con alguien más. Y esta carta habla de familia. Entonces puede ser que esa persona, al estar con alguien más, tuviera que tomar la decisión entre tú y esa otra persona. También puede ser una carga familiar de otros tipos, ¿no? Puede ser que tuviera una carga, por ejemplo, de alguna situación que estaba pasando en su familia. Por ejemplo, con hijos, con padres, ¿vale? Entonces, siento que esa persona llegó a un límite, ¿no? Cuando ya rozó ese límite, es cuando vio que tenía que soltarlo. Es como cuando una persona cae en un profundo foso, ¿vale? Y tiene que rozar el fondo para luego levantarse. Eso es lo que me dice. Es como que ha tenido que rozar el límite. No, perdón, rozar no me dicen. Ha tenido que traspasar el límite. Siento que esa persona ha estado muy mal, pero que muy mal. Pero, dice los guías, fíjate qué curioso, dice los guías, se dejó caer a esa persona porque solamente así, rozando ese límite, traspasando ese límite, llegando al fondo de ese foso, solamente así esa persona se iba a levantar. Siento que estaba tan apegado a algo que no lo soltaba. Y el hecho de caer profundamente o traspasar ese límite de carga es lo que le ha hecho ver que no quería más esa carga. No sé qué habrá pasado en su vida, Sagitario, pero ese mensaje siento como que tiene mucho trasfondo, ¿no? Tal vez tú entiendas lo que te están diciendo, Sagitario, ¿vale? Esa persona ha quedado así, quedó rota por dentro, tremendamente rota, pero es lo que tenía que pasar. Dice lo guía, es lo que tenía que pasar. Quizá tú no comprendías por qué esa persona estaba pasando esto, por qué no se le ayudaba, quizá tú estabas pidiendo ayuda y no comprendías por qué no se le ayudaba. Y es que justamente tenía que pasar eso, Sagitario. Siento como un amanecer en la vida de esa persona. Toma la decisión, ahora ve claro qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y qué cambios y qué decisiones y qué pasos tiene que tomar. Viene hacia ti esa persona, Sagitario, es lo que me mostraron en la bola, me quedo con esa imagen, ¿vale? Y esa persona viene hacia ti por esto que ha aparecido. Así que es una semana importante, ¿no? Siento que te desbordan las emociones por esta causa, porque esta persona ya sabes que viene hacia ti y ya sabes que toma la decisión.
Bueno, Sagitario, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros al canal, activad la campanita. Os dejo en la caja de descripción del vídeo, os dejo los dos canales donde participo, aparte de este canal, y os dejo también mis redes sociales. Bueno, Sagitario, nos veremos en tu siguiente lectura.